Gloria a Dios. Aleluya. Quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Gloria a Dios. Señor, te adoramos en esta preciosa noche. Honramos tu bendito y poderoso nombre, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, este espacio que nos regalas, Señor, para estudiar tu palabra, para predicarla. Pero pedimos, Señor, una buena actitud y un compromiso para poder obedecerla. Obedecerla en su totalidad, Señor, que ese sea nuestro esfuerzo, ser agradables a ti, Señor, por medio y conforme a tu bendita y poderosa palabra, Señor de la gloria. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y doy gracias por cada una de las personas que se conectan, Señor. Gracias por sus vidas, gracias, Padre, porque creemos en el nombre de Jesús que tú te estás glorificando, Padre. Los que a futuro también vean esta transmisión, Señor, bendecimos sus vidas y oramos, Padre, para que tu palabra cumpla el propósito para lo cual tú la dejaste, para el cual tú enviaste tu palabra, Señor, que sea obrando en nuestras vidas, en todas las áreas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente en un nuevo espacio, un nuevo tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Qué bueno que usted pueda estar allí conectado, dispuesto a aprender, dispuesto a llenarse de lo que Dios tiene para nuestras vidas por medio de su palabra. Mi hermana Alicia, Ana Ortega, un fuerte abrazo. Dios les bendiga grandemente. Bueno, y hoy vamos a ver un tema bien interesante y es el permanecer. O sea, hemos estado hablando de cosas específicas que nosotros los cristianos debemos tener en cuenta en nuestro andar cristiano, que debemos ser radicales, debemos tener cuidado con las advertencias que Dios tiene en su palabra, cuidado con las decisiones que tomamos, las excusas que vivimos dando, las soluciones. La palabra de Dios nos presenta soluciones en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, echar mano a esas soluciones, pero hoy particularmente quiero guiarme en esa área de permanecer, porque a veces a muchos les gustan las soluciones temporales. O sea, no quieren permanecer en la solución, quieren solucionar hoy para mañana seguir viviendo igual. Quieren de pronto el milagro, disfrutarlo, recibirlo, y van y siguen viviendo igual. O piensan que es suficiente ir a un culto un domingo si los invitan, porque si no los invitan no entienden que tienen una responsabilidad. Y así, o sea, llevar una vida cristiana como intermitente, como que yo miro a ver si quiero hacer, si quiero ir, yo miro a ver si me queda tiempo para orar, a ver si de pronto. No, el Señor nos hace un llamado, nos guía, nos exhorta en esta noche a permanecer. Tú y yo debemos permanecer, no debemos ser de esos cristianos que de pronto en el año se congregan 5 o 6 veces y dicen que son cristianos. Es más, algunos vienen por ahí en el culto de fin de año porque hay comida y dicen que son cristianos. Hay otros que no oran, oran solamente por ahí cuando se enferman y dicen que son cristianos. O sea, ¿qué quiero decir? No permanecen en los mandamientos, no permanecen en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero dicen que son cristianos. Entonces esto debemos entenderlo en totalidad. Y vamos a ir al libro de Juan en el capítulo 15, en el versículo 4. Juan 15,
4. Y vamos a leer hasta el versículo 10. Vamos a ir mirando. Vamos a hacer una encuesta a ver en los que estamos allí conectados cuántas veces, y usted va a escribir ahí, encontramos la palabra permanecer. ¿Cuántas veces en la lectura? No las vaya a contar, esté atento a la lectura. Dice el versículo 4 en adelante: permaneced en mi amor y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cuántas veces? Miren la importancia de permanecer. ¿Cuántas veces la palabra, esa palabra de permanecer, esa palabra de estar allí, de ser constantes, de no desmayar, de no abandonar? Porque a veces vemos a Dios solamente como para soluciones. O sea, yo voy a la iglesia es cuando necesite de Él, cuando tenga alguna petición especial, pero no quieren permanecer en su amor, no quieren permanecer en sus mandamientos, no quieren permanecer en lo que Cristo dice en su palabra. Muy bien, mi hermana Alicia. Entonces, ¿qué pasa? Ayer estuvimos hablando algo bien interesante en el culto de oración, y es como el hecho de los mandamientos, pero también las promesas de Dios. A todos nos gustan las promesas, todos decimos amén a las promesas de Dios, queremos ver las promesas cumplidas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, porque las promesas de Dios son muy buenas. Pero muchas veces nos olvidamos de los mandamientos, y el cumplir los mandamientos hace que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. O sea, yo cumplo los mandamientos y Dios cumple sus promesas, y eso es permanecer. Permanecer es tener la facultad de esperar sin importar qué ocurra. Entonces aquí el Señor les está hablando a sus discípulos, y lógicamente les está hablando Jesús como la vid verdadera, hablándoles y guiándoles a entender de permanecer. Y utiliza aquí una analogía, y Él se compara con una planta, con una vid, una planta que da uvas. Hace esa gran comparación para ilustrarles que ellos tenían que dar fruto, o sea, tú y yo como discípulos tenemos que dar frutos. Si tú consideras que estás aferrado a Cristo, a la vid, que Él es todo para ti, y tú estás allí aferrado a Cristo, tú debes dar fruto. Porque esa puede ser una gran señal, esa puede ser una alarma de peligro, que tú digas que estás aferrado a Cristo, confías en Cristo, crees en Cristo, que no te separas, pero tú debes tener cuidado y examinarte si no has dado fruto. Porque o son dos razones: una, no estás aferrado a la vid, o dos, sencillamente tú no quieres obedecer. Y esto debemos analizarlo. Mire que la primera palabra que encontramos es permanecer. Es la primera palabra que encontramos allí en el versículo 4, donde el Señor
les habla de que Él es la vid verdadera, que el Padre es el labrador y que tú y yo somos los pámpanos. Pero un pámpano, para dar fruto, tiene que estar aferrada a la planta. El pámpano suelto se seca, dice la palabra de Dios, y se recoge y es echado al fuego. ¿Por qué? Porque no da fruto. Esa es una de las grandes señales que tiene que haber en la vida de un cristiano. Fruto, fruto. Esa es la muestra de que tú y yo permanecemos en el Señor. Entonces, a veces vivimos situaciones, vivimos cosas, tenemos que pasar o algunos, ¿no? Pasan por situaciones delicadas y se hacen la pregunta, pero ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Señor, pero ¿por qué me pasa esto o aquello? Y muchas veces es porque no se permanece en la vida. Hermano, permanecer es orar constantemente. Permanecer es predicar la palabra constantemente. Permanecer es tener la intención de obedecerle. Permanecer no es estar haciendo pataletas porque hoy no me gustó y me voy. Y entonces cuando esté bien desbaratado otra vez, regreso. Ay, y yo soy cristiano, dicen. No, hermanos, eso no es permanecer. Entonces, cuando no se permanece en la vid, hay consecuencias. Cuando no se permanece hay consecuencias negativas, pero cuando se permanece hay consecuencias positivas. Y tú tienes que analizar qué consecuencias estás viviendo, las positivas o las negativas, las buenas o las malas. Pero escúcheme bien, esas consecuencias, sean buenas o sean malas, se ven a corto, mediano y largo plazo. Ay, no, es que yo casi no voy a la iglesia, pero no pasa nada, mire. Veía un video donde aquellas personas que dicen que no hay que congregarse, pero que esas personas dicen, no, yo oro en mi casa, yo busco la presencia del Espíritu Santo en mi casa. Y pues no, yo soy cristiano en mi casa. Oye, ¿y el Espíritu Santo no te ha dicho que te tienes que congregar? Entonces, no funciona llevar un evangelio aislado, no funciona que tú lleves un evangelio a tu manera, a tu parecer, y tú pretendas que porque no te pasa nada malo es porque estás viviendo correctamente. No, hermanos, esto no se trata de si me pasa algo bueno o algo malo, esto se trata de obediencia, de permanecer. Permanecer es obedecer. Entonces, vamos a analizar nuestras vidas, vamos a analizar lo que nos ocurre en nuestro diario vivir, para darnos cuenta que qué tanto permanecemos nosotros, o si somos de esos cristianos solitarios, que yo no voy a esas iglesias, yo soy cristiano pero no voy a la iglesia. En estos días conocimos uno que decía, yo soy cristiano, yo me congrego, yo me sé las alabanzas, pero yo no creo en la Biblia, no creo en lo que está escrito en ese libro. Entonces, ¿qué clase de cristiano es esa persona? Ahora, palabra permanecer, en el griego meno, M-E-N-O, griego meno, permanecer. ¿Qué significa permanecer? Y escuchen que esto es lo que no les gusta a muchos. A muchos no les gustan las órdenes, a muchos no les gustan los mandamientos, a muchos no les gustan los estatutos, a muchos no les gustan que les digan esto es así y punto. Y el permanecer es una obligación impuesta por Jesús. ¿Qué es permanecer? Una obligación impuesta por Jesús. Ahora, ¿pero a quién se la impone? ¿A quién les está hablando aquí? A sus discípulos. El que verdaderamente crea ser discípulo de Jesús debe entender que esto es un mandamiento, una obligación. Tú y yo estamos obligados a permanecer en la vida, a permanecer en el camino angosto, a permanecer en el amor del Señor, a permanecer en su palabra. Es una obligación, esa es una gran señal
que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos nacidos de nuevo. Esa es una señal de que somos salvos. Permanecer. Pase lo que pase, escuche lo que escuche, si me abrazó el pastor o no me abrazó, si me dio beso o no me dio beso, si me exhortó o no me exhortó, es que él me dijo que y no me... No, hermano, permanezca. Y hablo es de permanecer en Cristo, una obligación. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? Debemos permanecer. ¿Qué más es permanecer? Es tener una íntima comunión con Dios. ¿Quiénes permanecen? Los que tienen una comunión con Dios. Pero no una comunión de orar cuando me enferme o de orar cuando me quede sin trabajo. Es una comunión constante, una comunión íntima. Recuerden que la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen. Entonces, ese tener una íntima comunión con Dios también es una obligación. ¿De quién? De los discípulos. Y tú y yo debemos esforzarnos, hermanos, para permanecer. Permanecer en Jesús y tener una íntima comunión con Jesús. Ahora, el tener la íntima comunión con Jesús nos ayuda a permanecer. No podemos permanecer si no tenemos una comunión. Esto nos ayuda. ¿Qué más es permanecer? Quedarse. Ya son términos de diccionario básico. Permanecer es quedarse. Y habla de quedarse en un lugar, o quedarse en un estado, o quedarse en una relación. Ejemplos: cuando uno toma una decisión y el Señor te envía a un lugar a pastorear, te envía a un grupo familiar o te envía a una congregación. El Señor te obliga, te ordena a quedarte en ese lugar porque ahí te planté, ahí te puse a dar fruto para que ese fruto permanezca. Dios no te ha llamado a ti, ay, es que yo voy a ir a donde busque la iglesia que más se acomoda a mí, donde me hablen bonito. No, hermanos, es donde Cristo, que es la vid, nos diga, nos hable. Pero también dice que en un estado. ¿Cuál es ese estado? No hablamos de un estado lugar, el estado de la Florida o el estado, no. Un estado es nuestro estado espiritual. O sea, el Señor nos ha llamado de muerte a vida. No podemos disfrutar de estar en la mesa de los demonios y en la mesa de Dios. No nos podemos unir en un yugo desigual. No podemos satisfacernos en las obras de la carne y venir el domingo a pretender ser espirituales. O sea, un estado habla de ser espirituales, de permanecer. Ser espirituales en la casa, en la congregación, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el banco, en la tienda, en el supermercado. Y habla también de permanecer, así me griten, así me humillen, porque es que a veces no, es que no me aguanto más. Eso habla de permanecer. Cuando hay abundancia y cuando hay escasez, cuando hay enfermedad y cuando hay salud. Pero también habla de permanecer en una relación. ¿Por qué? Y el ejemplo es el siguiente: cuando uno se casa, uno toma la decisión de aceptar. Uno dice, sí, acepto. ¿Qué acepta? Estar con esa persona en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Nosotros hacemos un compromiso con Dios de una relación, de estar con Él. ¿Hasta cuándo? Durante toda una eternidad. Todo el tiempo que estemos aquí en la tierra, pero también una eternidad con Cristo. Y esa es la relación que Él quiere que tú y yo tengamos con Él. Que no sea una relación de personas interesadas, que solamente busquemos de Cristo es para que me saque de problemas, para que me sane, para que me haga un milagro. Y cuando la persona lo consigue, abandona. Y ya vamos allí a mirar lo contrario a permanecer.
¿Qué habla también de permanecer? Esperar. Esperar, y aquí ya es donde entra la paciencia, ¿no? ¿Cuánto? No sé, si usted recuerda cuánto tiempo usted ha escuchado de la venida de Cristo. Y yo creo que tú y yo estamos esperando la venida de Cristo. Si verdaderamente tú y yo estamos esperando la venida de Cristo, ¿qué debemos hacer? Esto es redundante. Si estamos esperando la venida de Cristo, ¿qué debemos hacer? Pues esperar, permanecer para poder ver cumplida esta promesa. También habla de morar, habla de durar y perdurar. O sea, aquí estoy, aquí me quedo. Eso es permanecer. Habla también de perseverar. Recuerde que la palabra de Dios nos demanda a ser perseverantes. No es que hoy tuvo un problema y ya diga no más. Que hoy las cosas no le salieron como querían, no más. Habla de resistir. Recordemos que a veces los caminos de Dios no son como esperamos. La palabra de Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Y a veces nosotros como cristianos anhelamos un camino donde al ir por ese camino encontremos un televisor tirado, un iPhone tirado, todo a pedir de boca. Pero el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, el camino de Dios es de esfuerzo. Y escúcheme bien, el camino de Dios es de esfuerzo no porque sea difícil, sino por la responsabilidad que requiere. O sea, el permanecer requiere ser responsables. Entonces, persistir, posar, quedar, retener, vivir. Esto nos habla del permanecer en Cristo, hermanos. Ay, tomaste una decisión errada. Hablamos ya de decisiones. Entonces, tú debes permanecer. Cambia esa decisión y sigue permaneciendo en Cristo. Que tomaste la decisión de seguir a Cristo, permanece ahí. Que tú entiendes que la solución es Cristo, permanece ahí. Que tú entiendes el poder de la oración, permanece ahí. Que tú entiendes que debes congregarte, permanece ahí. No juegues al ir y al volver, pretendiendo. Hoy en día hay mucha gente apartada y eso produce dolor, tristeza. Porque ¿saben qué dicen? No, el Señor tiene promesas para mi vida y Él las va a cumplir a su tiempo. O sea, no sé qué están esperando porque saben que Dios tiene promesas. Escúchenme bien, ¿a qué le echan mano? A las promesas, mas no a los mandamientos. Deberían de decir, yo tengo que regresar porque es que Dios tiene mandamientos para mi vida y yo tengo que cumplirlos. Yo tengo que permanecer para que esas promesas que Él tiene se cumplan en mi vida. Pero no, o sea, toman, fuman, mienten, adulteran, fornican, engañan, son idólatras, de todo. Y dicen que no, el Señor tiene promesas para mi vida y en su tiempo Él me va. Están esperando a ver, no sé, si el Señor desciende, lo alza y va y lo pone en una silla en la iglesia. No sé qué es lo que están esperando, hermanos. Pero no quieren permanecer. Lo que están haciendo es permaneciendo, pero en el mundo. Y permanecer en el mundo trae consecuencias negativas. Ahora, ¿qué pasa si no permanecemos en Jesús? ¿Qué pasa si jugamos al que hoy voy a culto y vuelvo en 3 meses? Hoy voy a orar porque, es que necesito que el Señor me haga un milagro. Y vuelvo a orar en 5 meses. O sea, esa es la muestra de no permanecer. Entonces, ¿qué pasa si no permanecemos en Jesús? En el versículo 4 dice, no podemos llevar fruto si no permanecemos en Él. Ahora, ¿a quién le importa llevar fruto? A sus discípulos.
Porque de pronto hay gente que dice, bueno, yo soy cristiano, pero no tengo el interés de dar frutos. Yo no tengo el interés de formar un discípulo. No, o sea, mire, yo llevo tantos años y no lo he formado. Y no tienen ese interés. No saben qué se siente esa gran bendición de poder acercar a alguien al reino de los cielos, ganárselo del mundo, sacarlo de las drogas, de la mentira, del engaño y decirle, Señor, mira, aquí está Pepito o Pepita, restáuralo. Entonces, no podemos llevar fruto si no permanecemos en Él. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, el que se va no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermano, el permanecer, una gran señal de que tú y yo estamos en Cristo es dar frutos. De que permanecemos es dar fruto. Entonces, hermano, yo te animo en esta noche a empezar a dar fruto. Hay dos clases de fruto, ¿no? Frutos dignos de arrepentimiento, el fruto que el Señor pide aquí en su palabra, pero también habla de fruto del Espíritu Santo, que cuando tú lo anhelas y dejas que Dios forme tu carácter, tú empiezas a dar el fruto del Espíritu Santo. Pero debes permanecer, o sea, si tú no estás dando fruto, tú estás viviendo como si estuvieras apartado o apartada de la vid. Apartado o apartada de Jesús. En el versículo 5 también nos enseña algo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. No es que yo puedo. Yo llevo tanto tiempo sin ir a la iglesia y me ha ido mejor. ¿Qué habla aquí el versículo cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer? Y aquí no estamos hablando de si tiene el mejor trabajo, si consiguió riqueza, si consiguió finca, carro, casa, beca. Aquí estamos hablando de un tema espiritual que solamente lo podemos conseguir con Cristo. Uno de esos temas es la salvación. Otro es el perdón de pecados. Eso lo conseguimos ¿con quién más? Solo con Jesús. Por eso Él dice aquí que si nos separamos de Él, nada podemos hacer. Quedamos en el limbo. Así usted consiga 10 camionetas último modelo, así tenga 3 edificios de 50 pisos cada uno, y usted diga, mire que sí puedo hacer, mire que sí puedo conseguir, pero no puedes conseguir ni con todo el dinero del mundo lo que Cristo ofrece. Y cuando nos apartamos, perdemos muchas cosas. La paz que ofrece Cristo, el amor que ofrece Cristo, perdemos, algunos dicen la salvación se pierde, otros dicen que no se pierde, pero igual el que se va no es salvo, se va y deja todo tirado. Y esas cosas solamente las podemos obtener con Cristo. Entonces, separados de Él, nada podemos hacer. Nos cansamos y el trabajo o el trasegar aquí en este mundo sería en vano. Sería muy triste, o es muy triste, que una persona aquí se esfuerza toda una vida por amontonar riquezas, por tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa, de todo. Y el día que se muere, todo eso se queda. Y lo que sí, por lo que se debió esforzar para conseguir después de la muerte, no obtenerlo. O sea, me maté toda mi vida para tener una camioneta y me muero y la tengo que dejar. Allá se quedaron mis hijos peleando por la camioneta. Pero la salvación que debí esforzarme, luchar, cuidarla, anhelarla, desearla, que es lo que necesito no solamente en esta vida, sino en la venidera, por eso no me preocupé.
Entonces, está la persona en el infierno. No sé si desde allá se pueda uno dar cuenta cómo se pelean por la camioneta, por los 2 metros de tierra, mejor dicho, hasta por el celular que dejó, porque el celular no se lo van a echar en el ataúd. No piense eso. Es más, ni en el cielo ni en el infierno creo que haya internet. Entonces, nos cansamos desgastándonos. Nos cansamos porque algunos dicen Dios puede esperar, el tema de la iglesia puede esperar, más adelante, es que la iglesia me absorbe mucho el tiempo para lo que yo quiero hacer. A mí en este momento conozco personas que dicen mi único objetivo es conseguir plata. Hay otros que no lo dicen, pero se les nota en el corazón. Hermano, mire, uno puede conseguir plata, puede conseguir carro, casa y ser empresario, emprendedor, aferrado a la vida. O sea, Dios no prohíbe que uno tenga una buena calidad de vida. Lo que Dios prohíbe y no quiere es que tú te enfoques más en esas cosas y te olvides de Cristo. Eso es lo que Él no quiere. Él quiere que tú y yo sigamos teniendo nuestra mirada puesta en Cristo. Tengas o no tengas carro, tengas o no tengas trabajo, que permanezcas. Porque es que Dios da un trabajo y ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Es que me toca trabajar. Ya no permanece. Y la excusa es así como Adán, ¿no? Es que la mujer que me diste. Entonces, el que no vuelve a la iglesia por trabajo, ay Señor, es que el trabajo que me diste. Y por eso muchos después se quedan por ahí sin trabajo para que vuelvan. Versículo 6. El que no permanece en Jesús, dice el 6, le pasan varias cosas. Será echado fuera, se secará y lo echarán en el fuego. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este es el proceso de una planta. Está la planta, miremos la vid o una planta cualquiera. ¿Qué pasa si se le cae el pámpano de donde sale el fruto? Que es lo que dice aquí, ¿sí? Entonces será echado fuera y cuando el pámpano cae sucede lo siguiente, y se seca. El pámpano se seca. ¿Y qué hacen con esos pámpanos en una finca, en un lugar? Los recogen y los echan al fuego y se queman. Tú y yo somos los pámpanos. ¿Estamos dando frutos o ya nos caímos de la vid? Estamos por ahí solos pretendiendo que si estoy separado puedo dar algo. No podemos. ¿Por qué? Porque vamos a separar. El que se aparta de Cristo se seca espiritualmente. No espere otra cosa. Esos que dicen que es que yo en mi casa leo la Biblia y oro, pero yo no tengo que congregarme. Mire, hermanos, esos están más secos que lo seco. Y esos así son los que tuercen la doctrina del Señor. Entonces, necesitamos permanecer para tener la gracia de Cristo. El ser humano sin la gracia de Cristo no puede hacer nada. Sin la gracia de Cristo tú y yo no somos nada. Hay gente que dice que es exitosa y se cree ser algo. Pero por más reconocimiento, hermanos, mire, yo les voy a hablar de, no sé qué tanto pecado sea. Yo admiro tanto a este jugador de fútbol, Messi. Me gusta cómo juega, yo lo he dicho. Pero miren, hermanos, el día que él se muera, ¿qué van a hacer sus balones de oro? Sus copas, sus mundiales, sus medallas. ¿Dónde se va a quedar todo eso? ¿Por qué? Porque aunque él sea muy exitoso, tenga la mucha plata, le falta la gracia de Cristo, le falta la salvación, hermanos. Él pudiera ser el jugador que es, teniendo a Cristo en su corazón y guardando sus mandamientos en todo momento y en todo tiempo. En la cancha, en Miami, en donde esté, guardar los mandamientos de Cristo. Él puede hacerlo. Y cualquier persona a nivel mundial, si se propone en su corazón, puede lograr llenarse de la gracia de Cristo y permanecer en la vid.
Entonces yo pienso que tú y yo no queremos ser echados fuera, no queremos secarnos y no queremos que nos echen en el fuego. En el versículo 7 hay algo bien interesante en lo cual tú y yo debemos tener cuidado. Cristianos solitarios. Cuando no permanecemos, ¿qué dice el versículo 7? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, si tú y yo permanecemos y pedimos todo lo que queramos, será hecho. Pero si permanecemos. Entonces, ¿qué pasa si no permanecemos? Nuestras oraciones son estorbadas. Nuestras oraciones no son escuchadas, no son oídas. ¿Por qué? Porque no permanecemos en el que me tiene que escuchar. O sea, ¿cómo es que yo me aparto del que me tiene que escuchar o el que me escucha, el que me oye cuando yo oro? ¿Cómo yo pretendo que me aparto y tiene que seguirme oyendo? Tiene que seguirme dando lo que le pido, tiene que seguir estando pendiente si yo tomé la decisión de apartarme. Entonces esto es algo lógico. Y hay personas que se van. Ay, pero al primer problema no vuelven ni a buscar a Dios ni a nada, sino a que oren por ellos. Y piensan que, o quieren que el pastor haga oraciones milagrosas. Escúcheme bien, y en su corazón no está volver, solamente que Dios obre el milagro. Eso es lo que quieren. Entonces, si el que permanece puede pedir todo lo que quiera y será hecho al que permanece, entonces miremos lo contrario. Al que no permanece, sus oraciones son estorbadas. En el versículo 8 hay algo interesante. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ser discípulo y llevar fruto glorifica al Padre. Entonces, si tú no estás llevando fruto, tú no estás glorificando al Padre. No, pero yo todos los días le digo, Señor, te doy toda la gloria. No, esa frasecita no encaja ahí si tú no permaneces. Porque es que muchos piensan que todo se trata es de decir cosas. Señor, te doy la gloria, recibe la gloria. ¿Y cuántos discípulos tiene? Ni uno. ¿Cuánto fruto ha dado? Nada. Entonces no lo está glorificando como Él quiere, porque eso es lo que dice. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis, escúcheme bien, y no dice fruto, sino que llevéis mucho fruto. Y el que lleva mucho fruto es discípulo de Cristo. Entonces, yo te invito a glorificar al Señor de la manera correcta, llevando fruto, mucho fruto. Esa es la invitación. Permanecer dando fruto, permanecer glorificando el nombre de Cristo. Entonces el que no permanece de alguna manera no da fruto, y como no da fruto, no le da la gloria debida a su nombre. Y tampoco es discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es un aprendiz que quiere aprender para enseñarle a otros. ¿Y qué hace un discípulo? Aprender y poner en práctica lo aprendido. Eso hace un discípulo, hermanos. O sea, muchos andan por allí por la vida diciéndole Señor, gloria a Dios, Señor, gloria a Dios, pero no dan fruto, hermano. Y aquí en este versículo debemos ser confrontados, porque no está hablando de que, ay, mire, 35 años en el Evangelio y ahí está por fin un discípulo. No, dice mucho fruto. La pregunta es, ¿hay algo de la palabra mucho que no entiendas? Y aquí viene el significado. Mucho es mucho. Permanecer. Ahora yo quiero que miremos el contrario, lo contrario de permanecer. Porque, ay, sí, yo permanezco, yo estoy.
Pero ¿qué pasan con los que no permanecen? ¿Qué pasan? Y siempre se presentan situaciones, y precisamente hoy en el devocional hablamos un poco de eso, ¿no? Pedro fue una de las personas que le dijo al Señor: no, Señor, nunca te dejaré. Aún estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Así, muy decidido. Y cuando se presentó la situación, ¿qué pasó? Lo negó. No permaneció en sus mandamientos. Pero yo me imagino que Pedro sí quería sus promesas. Bueno, Señor, no importa que yo te haya negado, pero yo necesito que me cumplas lo que me prometiste. Y declaro que se cumple así. En mi desobediencia declaro y decreto. No, hermanos, así no es. Hagamos que el Señor cumpla sus promesas en amor a nosotros, en amor a Él mismo, en amor a tu obediencia y a mi obediencia. Y vamos a ir rápidamente a Marcos. Vamos a mirar qué pasó, porque le damos como mucho garrote a Pedro, ¿cierto? Le damos garrote a Pedro de que Pedro lo negó, de que Pedro hizo aquello. Es que ese Pedro, Dios mío, no queremos ser como Pedro. Pero ¿qué pasó con los otros discípulos? Marcos 14:50. El contexto es el arresto de Jesús allí en Marcos. Sí, capítulo 14, del versículo 43 en adelante habla del arresto de Jesús. Pero ¿qué pasó cuando lo arrestaron? Miremos el versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hermanos, esta es una característica de los cristianos: ser cobardes. Cuando recuerdan, yo les he explicado un dicho, una palabra pesada, nunca se me olvidará, y le dije: Señor, perdóname. Yo tenía ganas de alejarme, yo decía: no más. Estaban pasando cosas y situaciones donde yo pensaba, yo no le decía a nadie, pero yo oraba, así como somos los cristianos, a veces que somos hasta hipócritas con Dios, porque el cristiano sabe que no tiene que apartarse, pero sin embargo va y le dice: Señor, yo quiero irme. Si no quieres que me vaya, dame una respuesta, dame una señal. Hombre, es lógico que Dios no quiere que tú te alejes ni te pierdas. Él quiere que tú y yo permanezcamos. Pero yo quería irme, yo quería hacer aquí lo que hicieron los discípulos: dejarlo y huir como un cobarde. Y así fue más o menos unos 15 días. Entonces yo estaba estudiando el instituto bíblico y llegué ese día a estudiar, y ese día como que yo sentía en mi corazón que el Señor me iba a dar una palabra ese día. Entonces el Señor utilizó al pastor que nos estaba dictando la clase y dijo algo así. Dijo: mire, cuando el barco se está hundiendo, las primeras en salir corriendo son las ratas. Y yo dije: Señor, ¿me hablas a mí? Y como que Él me decía: ¿no querías una palabra? Yo: está bien, no voy a actuar como una rata. No me voy a ir, no voy a abandonar el barco. Señor, si el barco se hunde, me hundo con el barco, porque a eso me has llamado. Señor, si tengo que permanecer con el barco y trabajar para que no se hunda, Señor, voy a trabajar, pero no voy a irme, no voy a huir, voy a permanecer. De pronto otro hubiera esperado que el Señor le dijera: si te quedas, te bendeciré conforme a mis riquezas en gloria. Si te quedas, haré un linaje glorioso de ti. Porque eso es lo que esperamos, hermanos. No, el Señor me confrontó y así de una palabra me dijo: te quedas y punto. Y ayudas con esa situación, haces parte de la solución, le metes el hombro. Y yo le dije: claro, Señor, así por las buenas, claro que me quedo. Claro que me quedo. Me quedo, Señor. No voy a abandonar, no voy a irme, no voy a huir, Señor. Voy a permanecer. Miren el 48. Y respondiendo Jesús les dijo:
como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme cuando lo capturaron, ¿no? Dice, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. O sea, fue el momento que él estaba ya orando en el Getsemaní, llegaron los soldados a capturarlo, donde Judas fue y le dijo, véalo, allá está, al que le dé el beso. Y entonces dice que cuando llegaron a capturarlo, todos, miren, hermanos, ahí hay una palabra, dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aún Pedro el valiente. Todos huyeron, hermanos, no permanecieron. Y siempre que pasa algo malo, mire, hermano, nosotros somos, perdón por lo fuerte de las palabras, pero en esto se basa nuestra hipocresía. Cuando todo va bien, cuando hay bendición, cuando hay multitudes, cuando todos, hermano, ve que la gloria de Dios está siendo derramada, ahí todos quieren ayudar, todos quieren estar, todos quieren proponer, todos quieren hacer parte, todos, hermanos. Eso, mire, cuando Jesús multiplicó los panes, ahí estaban las multitudes. Cuando Jesús levantó la hija de Jairo, ahí estaban las multitudes. Cuando Jesús hizo grandes cosas, ahí estaban todos permaneciendo. Todos eran ahí. Cuando sanó a la mujer con el flujo de sangre, las multitudes lo apretaban y se dieron cuenta de ese milagro. En todo lo bueno estuvieron. Pero cuando a Jesús lo capturaron, lo arrestaron, todos lo dejaron y huyeron. Absolutamente todos, hermano. Y esto es lo triste de la situación. Nosotros hacemos eso. Nosotros muchas veces lo hemos dejado. Y mire, le digo algo. ¿Qué es dejar? Dejar es escapar, es evitar lo que yo tengo que asumir en el momento. Cuando alguien huye, los que huyen son los cobardes. Huir es dejar la responsabilidad de asumir lo que a mí me corresponde en ese momento. O sea, en ese momento todos los discípulos debieron haber puesto el pecho. Todos deberían haber estado dispuestos, pero bueno, ahí van corriendo muchos que no quieren vivir cosas malas, solo quieren permanecer en medio de tantas cosas. Ellos esquivaron la responsabilidad. Huyeron y pues colorín colorado y ya cada uno, ellos fueron y se escondieron, hermanos. Se escondieron. Mientras que sabía lo que, y muchas se han ido viendo la situación de la iglesia, muchos se han ido como cobardes, abandonándolo todo y no han permanecido. Pero se van mire, está el que se va para el mundo. Señor, tráelos, es nuestra oración, que regresen. Pero está, no sé quién es más cobarde, si el que se va para el mundo o el que se va para otra congregación donde se vea estable, donde buscan congregaciones que no tengan problemas. Ay, una congregación que esté acorde a mi estilo, a mi sabiduría, conforme a mí. Ay, aquí es sillas cómodas, aire acondicionado. Aquí son como de mi estrato. Aquí se siente. ¿Quién es más cobarde? Eso es como el hombre que deja a su mujer botada porque pretende que la mocita que se consiguió es mejor que la esposa. Automáticamente uno deduce, o sea, otra mujer se está metiendo con un hombre casado. ¿Cómo es el hombre tan ignorante de pretender que ella es mejor que la esposa? Mire lo que está haciendo, no sea brutico. Entonces, hermanos, hay hombres y hay mujeres, ¿no?, que se van con su amante dejando a su esposo tirado.
Y hay hermanos en las congregaciones que se van dejando, no sé, por cualquier cosa. Mire, hermanos, yo le digo una cosa: excusas no se pueden dar, pero sí una persona se puede ir de una congregación cuando tiene situaciones de peso, que se torcieron en la doctrina, que el pastor está en pecado y no quiere cambiarse. Lo hemos dicho, dejó la pastora y se metió con la niña de la alabanza, o fue y se consiguió con la vecina, y ahí está el pastor con otra. Hermano, uno en un lugar así no debe estar. Hay motivos de peso, de fuerza mayor, bíblicamente, por los cuales uno dice: aquí en esta congregación no debo estar. Pero no porque es que aquí no me tienen paciencia, es que el pastor es muy duro, es que pastor, es que yo me fui porque usted no predica sobre prosperidad. Es que pastor, usted un día dio una palabra tan dura y usted dijo que los borrachos, imagínese lo que me dijo, que los borrachos no entrábamos al reino de los cielos, pastor. Y entonces yo no volví allá. O sea que usted es un borracho. O sea, en ese tiempo que usted iba a la iglesia, usted era un borracho. Y se van, hermano. Esos son excusas. Tú y yo debemos permanecer. No hagamos lo que hicieron los discípulos. En Hechos 1:8 habla, dice: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos es la palabra en griego martureos, que habla de mártir. O sea, les está diciendo: y me seréis mártires. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes deben estar dispuestos a morir por la causa, a morir por Cristo. Tú y yo debemos permanecer y estar dispuestos a morir por esto tan maravilloso que es el Evangelio. Pero estos salieron huyendo. Ahora, bueno, aquí tenían un motivo de fuerza mayor, de peso, para decir: salgo a correr, me escondo, y por aquí que es más derecho, Señor Jesús, ¿para qué se dejó coger? Huya con nosotros. Es que si no nos escapamos nos matan. Hagamos un paréntesis y digamos, bueno, fueron inteligentes y tenían un motivo. ¿Por qué escaparon? Porque nos iban a matar. Pero ¿saben que las iglesias huyen? Porque el pastor no me abrazó, porque el pastor puso a dirigir a otro y a mí no, porque es que el pastor dijo Pedro y era Pablo, porque es que el pastor no usa corbata, porque es que el pastor prefiere al otro hermano que a mí, porque es que el pastor no me hace caso en lo que yo le digo. Huyen. Como que entonces, bueno, huir por causa de la muerte es bíblico, podemos decirlo así. Mi hermano, permanece. Muchos no permanecen en su hogar, se van dejando su hogar. Otros no permanecen en un trabajo porque es que el jefe no me quiere. Ahora, todo esto se basa de alguna manera, se basa en la iglesia, en el Evangelio, en lo espiritual. Porque mire, nosotros conocemos, y yo sé que tú conoces, y de pronto tú puedes ser una de esas personas donde en tu trabajo hacen contigo lo que se les da la gana. Son abusivos, son negreros, te ponen a trabajar horas que no te pagan, te insultan, hasta el sueldo te lo roban de vez en cuando. Y tú de allá no te has ido, tú allá te sientes cómodo, tú ese lugar no lo abandonas, ahí estás. Es más, no vienes a la iglesia por causa del trabajo, allá donde te tratan como lo peor. Pero ¿por qué si en la iglesia pasa algo? Ya me voy, aquí no hay amor. Aquí no hay amor, pastor, muy duro. Hermano, permanece. Donde más te exigen es donde más te aman. Eso me lo enseñó un pastor en algún momento. Es que me exigen porque quieren sacar lo mejor de ti, porque saben que tú tienes la capacidad, que tú puedes hacerlo. Peor si no te exigen, te ven yéndote al abismo y no te dicen nada. Cuando te vayas, ¿ya para qué?
Es mejor un pastor que exhorte, que dirija, que guíe, que confronte y evite la caída de muchos. Ahora, ¿qué pasa si permanecemos? Ya vimos, ¿qué pasa si no permanecemos? Aún esos que huyen, etcétera, 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 siendo cobardes. Haciendo un resumen ya para finalizar, el versículo 4 nos enseña que si permanecemos, o sea, en esa comunión con Dios, llevamos mucho fruto. Llevamos mucho fruto. En el versículo 5 dice que llevamos fruto y podemos actuar, podemos hacer y podemos vivir correctamente conforme al versículo 5, pero solamente si permanecemos. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podemos hacer. O sea que si permanecemos podemos hacer. En el versículo 6 dice, evitamos la separación con Cristo y evitamos el infierno. O sea, si permanecemos, es lógico, pues no nos apartamos de Cristo, pero también evitamos que nos echen al infierno, porque recuerde que el pámpano que se separa de la vid, lo recogen, se seca y lo echan al fuego. Entonces, si permaneces, no te van a echar al fuego. En el versículo 7 dice que si permanecemos, se los voy a leer como está en la Reina Valera. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, tú y yo podemos pedir y Dios lo va a hacer. Dios va a obrar. Pero recuerda que este pedir todo lo que quiere tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. No le vaya a decir, Señor, acabe con mi vecino. No. Todo lo que pidamos tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Y en el versículo 8 dice que si permanecemos, le damos la gloria a Dios como debe ser. No sé qué tanto anhelo haya en tu vida y en tu corazón de darle la gloria a Dios como debe ser, como Él la merece. No solamente de palabras diciéndole, Señor, te doy gloria. No, sino con tu vida, dando fruto. Sí, permanecer es dar mucho fruto. Y dando fruto le damos la gloria a Dios como debe ser. A Dios no solo le importan las canciones, también le importa nuestra obediencia y las almas. Escúcheme bien, hay un propósito importante para Dios y es la salvación de las almas. A ti te tiene que importar la salvación de las almas. Y esa es la manera de dar fruto. Si tú no estás dando fruto, a ti no te importan las almas. Claro, depende del tiempo que lleves, ¿no? En el evangelio. Aunque hay unos que llegan y a los 3 días no sé qué el Señor obra en ellos, pero entienden y quieren caminar en obediencia. En el versículo 9 y 10 dice que cuando permanecemos es porque estamos guardando sus mandamientos. Dice, como el Padre, 9, me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuál es el llamado que nos hace a que tú y yo permanezcamos en el amor de Cristo? Es en el amor que tú prediques por amor, que diezmes por amor, que te congregues por amor, que ores por amor, que adores, que cantes por amor, que ayudes al necesitado por amor. Permanezcamos en su amor. El versículo 10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Cristo? Guardando sus mandamientos, no esperando sus promesas. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Las promesas de Dios, nosotros no tenemos que reclamarle a Él absolutamente nada. Es un abuso reclamarle a Dios algo. Señor, es que tienes que darme porque tu palabra dice. No, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él prometió, si tú permaneces, Él te lo va a cumplir. ¿Cómo permanecemos? Guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos,
Esa es la manera de permanecer en su amor. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. O sea, Cristo guardó los mandamientos del Padre y Cristo permanece en el amor del Padre. Ese debe ser nuestro esfuerzo, guardar sus mandamientos para permanecer en el amor del Padre, y como tú amas al Padre, el Padre te ama a ti, Él se va a encargar de lo demás, de cumplir las promesas que dejó en su palabra. Hermanos, la invitación a permanecer. No seamos como los discípulos de ese tiempo que huyeron, que se fueron, que fueron cobardes. Y si tú conoces a alguien que se ha ido, yo te invito a que vayas y lo busques y lo invites a regresar. Si de pronto tú que estás escuchando dices, no, pero yo hace rato que me aparté. Bueno, no seas cobarde y regresa al Padre. Haz lo que hizo el hijo pródigo. Vuelve a casa. Vuelve a casa, reconcíliate con Dios. No, pero es que se me van a burlar, es que eso en esa iglesia sí les gusta señalar, juzgar y criticar, y yo sé que si vuelvo, eso van a empezar a mirarme como un bicho raro. No importa, el volver es de valientes. Eso es lo más valiente que tú puedes hacer, y es la mejor manera en ese momento de honrar a Dios. Volver a casa, volver al Padre y decirle, Señor, aquí estoy dispuesto a permanecer. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias por su vida, por mi vida, por este tiempo. Y queremos recordarles que mañana viernes, si Dios nos permite, 5 de la mañana, tendremos nuestro tiempo de oración, nuestro devocional. Entonces te invito a que saques, ahorita apenas acabemos la transmisión, corra a acostarse para que a las 5 se pueda levantar. Que no, es que me acosté re tarde, pastor. No importa. Entonces vas y te acuestas temprano, y recuerda que todos los viernes, mientras Dios nos dé vida y salud, aquí estaremos orando por ti, orando por las peticiones. Si tú tienes peticiones, envíalas al WhatsApp, escríbelas ahí en el Messenger o algo para poder orar por cada una de esas peticiones. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Sé que tú has hablado a nuestros corazones. Gracias por las personas que están conectadas, Señor. Gracias porque yo sé que tú estás obrando de una manera gloriosa y sobrenatural, porque es lo que tú quieres, Señor. Tú anhelas que permanezcamos en tu amor, que permanezcamos en tus mandamientos. Tú anhelas, Señor, que permanezcamos y demos mucho fruto, Señor. Ese es tu anhelo. No, ser cristiano no es solamente decir que yo me congrego. Ser cristiano no es solamente tener una manera de vestirse. Ser cristiano, Señor, nos habla de permanecer. Y el permanecer nos habla de una comunión y una responsabilidad que como cristianos debemos tener para contigo, Señor, y poder llevar mucho fruto y honrarte y glorificarte como tú quieres que lo hagamos, Rey de Gloria. Señor, te amamos. Te pido que guardes nuestro sueño, guarda nuestro descanso, Señor. Gracias por cada una de las personas que se conectaron, Señor, por las que van a ver la transmisión a futuro, bendito Dios. Bendecimos sus vidas, sus empleos, su economía, pero ante todo bendecimos su área espiritual, Señor. Que sean, Padre, personas fieles, que permanezcan en tus caminos en todo momento y en todo tiempo, sin importar las circunstancias. Señor, te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un fuerte abrazo. Dios les bendiga, una feliz noche, y les esperamos con la voluntad de Dios mañana 5 de la mañana. Dios les bendiga.